Bien, continuando con el tutorial, en este caso en el video anterior habíamos preparado el entorno para comenzar a instalar el Hadoop. Entonces, en este caso, continuando con el video, lo primero que tenemos que hacer es crear un usuario que va a ser el que va a ejecutar el proceso del Hadoop y por consiguiente va a ser el superusuario a nivel de Hadoop. No confundirnos con el usuario root, que es el superusuario a nivel de sistema Linux, que no necesariamente va a ser el superusuario a nivel de Hadoop. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un usuario a nivel de Linux. Para esto ejecutamos user-add "-c para poner un comentario, comentario 123 por ejemplo, "-m para crearle un directorio home y ponerle el nombre al usuario, ¿no? Que puede ser por ejemplo Hadoop 123. Con esto se creó el usuario, tenemos que cambiarle o ponerle un password ejecutando passwd y el nombre del usuario, ¿no? Hadoop 123. Aquí le ponemos el password, lo repetimos y nos dice que por ejemplo el password se ha cambiado correctamente y ya nos podríamos loguear con este usuario. Sin embargo, yo no voy a utilizar ese usuario porque yo ya creé un usuario específico para ejecutar mi proceso de Hadoop. Una vez que hemos creado el usuario, lo que tenemos que hacer es saltar a ese usuario. Entonces ejecutamos su y el nombre del usuario que hemos creado. Bien, entonces aquí por ejemplo yo ya me logué con el usuario Hadoop. Ejecutando mi ruta me dice que estoy en mi directorio home. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es que este usuario tiene que poder, obviamente este usuario tiene que existir en los tres servidores, tanto en el master como en los slaves. Sin embargo, este usuario debe ser capaz de poder loguearse hacia estos servidores sin password. Entonces, para esto tienen que tener una llave RCA. Lo primero que vamos a hacer es generar la llave RCA ejecutando el comando que tenemos aquí, ssh keygen -b, que es la cantidad de bits que va a tener la llave, y 4096 que vendrían a ser los bits. Una vez que hemos generado esta llave, la llave se encuentra dentro de nuestro propio directorio home, pero se encuentra dentro de la carpeta oculta ssh. Entonces, ¿cómo vemos las carpetas ocultas? Ejecutando el s-a. Aquí vemos, por ejemplo, de color azul, que está la carpeta oculta ssh. Si nos movemos a esa carpeta, vamos a poder visualizar la llave pública que se ha generado, ¿no? O sea, aquí, esta es la llave pública. Esta llave pública tiene que copiarse en los servidores destino. Entonces, para poder copiarla, simplemente hacemos un ssh copy, ejecutando este comando. Y obviamente tenemos que poner el usuario destino, que vendría a ser el mismo usuario, y el nodo, ¿no? No pongo el IP porque ya mi servidor conoce a nivel de resolución cuál es la IP asociada al nodo 2. Cuando ejecutemos esto, nos va a pedir la clave, porque es la primera vez que nos estamos logueando. Ponemos la clave del usuario en el servidor destino y la llave se va a copiar. Una vez que la llave se ha copiado, deberíamos ser capaces de poder loguearnos automáticamente sin poner ninguna clave, ¿no? Lo podemos validar aquí, que ya me logueé al nodo 1 sin poner ninguna clave. Si no se puede hacer esto, si falla esta conexión directa, es porque algo está mal. Generalmente es porque se han logueado primero desde el servidor origen hacia el destino y se ha generado otra llave. Entonces, en este caso lo que tienen que hacer es ir al servidor destino en el cual tienen el problema y simplemente borrar el contenido del archivo known host, ¿no? Que por ejemplo tenemos acá. Estas llaves las borran en el destino si es que tuvieran algún problema, ¿no? Acá por ejemplo me dice qué nodos se han logueado o hacia qué nodos me puedo loguear y qué llave se ha generado, ¿no? Simplemente borrando eso, vuelven a conectarse y no debería haber ningún problema. Lo siguiente que tenemos que hacer es, ya pudiéndonos loguear directamente hacia los otros servidores, es descargar el archivo, el binario del Hadoop, digamos, ¿no? Aquí por ejemplo yo encontré este link dentro de la misma página de Apache desde la cual puedo descargar, ¿no? También recuerdan que me descargué el comando wget, entonces ahora lo utilizo para poder descargar. Cuando ejecuto esto me va a descargar el binario, simplemente lo descomprimo ejecutando este comando, tar -xzvf. -x es para descomprimir, z porque está en .gz, el v es para que sea verbose y me pueda decir los pasos que va ejecutando, y el f es para forzarlo. Una vez que hemos descargado, me va a generar que hemos descomprimido, me va a generar una carpeta con el nombre Hadoop y la versión. Por temas prácticos yo le he cambiado solamente el nombre a Hadoop.
Bien, una vez que ya tenemos la carpeta Hadoop dentro de nuestro home, aquí dentro de nuestro home tenemos la carpeta Hadoop, lo que vamos a hacer es modificar nuestro profile. ¿Qué es el profile? El profile viene a ser las rutas dentro de las cuales la shell busca los comandos que yo ejecuto. O sea, si yo ejecuto, por ejemplo, un ls, en realidad este ls se encuentra dentro de una ruta dentro de Linux, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver el contenido? Es un archivo oculto, también ejecutando ls-a. Perdón, aquí... ¿dónde estás? Home, Hadoop. Aquí está mi archivo bash.profile. Si yo le edito, me dice dentro de qué rutas él busca. Por default no viene esta línea yo le he agregado, viene solamente esta línea. Me dice dentro de qué rutas él busca los comandos que yo ejecuto. Entonces me dice que él lo está buscando dentro de mi home y dentro de la ruta bin, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros querramos ejecutar, por ejemplo, el HDFS, si yo no le digo a Linux dónde buscar el comando HDFS, me va a dar un error. Tendría que poner la ruta absoluta, o sea, la ruta completa. Entonces, para que yo pueda ejecutar ese comando desde cualquier parte de Linux, yo tengo que agregarle a mi pad la ruta dentro de la cual él tiene que buscar ese comando HDFS. Bien, las rutas ya las tengo mapeadas, las pueden buscar, están dentro de su home, dentro de la carpeta Hadoop que descomprimieron y dentro de la carpeta bin. Esto es uno de los comandos que utilizamos, pero también utilizamos comandos para iniciar o detener el servicio que se encuentran dentro de la carpeta sbin. Entonces, para también poder ejecutarlos de cualquier parte, lo agregan a su pad. ¿Por qué pongo aquí al final dos puntos $pad? Los dos puntos se utilizan para separar estas rutas. Esta es una ruta, aquí acaba y acá inicia otra ruta. Ahora, ¿por qué al final $pad? Porque yo le estoy agregando a mi pad original estas rutas. Si yo pongo $pad al inicio, simplemente va a cambiar el orden. O sea, a mi pad al final le estaría agregando estas rutas. Aquí en este caso estoy haciendo al revés. Al inicio le estoy agregando las rutas en las cuales va a buscar. Entonces, esto me va a permitir ejecutar, como les repito, los comandos de Hadoop desde cualquier parte. Una vez que hemos modificado el archivo profile, lo que tenemos que hacer es comenzar a configurar los archivos de Hadoop. Para esto simplemente nos vamos a mover a la carpeta Hadoop. Dentro de Hadoop nos vamos a ir a etc. Dentro de etc nuevamente Hadoop. Y aquí vamos a encontrar varios archivos de configuración. El primero que tenemos que modificar es el archivo Hadoop environment.sh. Aquí la única línea que debemos descomentar es la que dice export java home y tenemos que indicarle el home del Java. En el video anterior, cuando instalamos el Java, les mostré cuál era la ruta, ¿no? Simplemente pegamos esta ruta acá, guardamos el archivo y con eso quedaría configurado ese script. Lo siguiente que vamos a modificar es el archivo core_site.xml. Aquí lo que le vamos a decir es cuál es el nombre del servidor y el puerto sobre el cual va a correr el servicio de Hadoop. Sí, nuevamente guardamos y salimos. Lo siguiente, hay que decirle cuáles son los slaves. En antiguas versiones de Hadoop el archivo se llamaba slave. En este caso el archivo ya toma el nombre de workers. Entonces, si yo hago un kata workers, ahí yo he definido cuáles son mis esclavos. Simplemente se pone los nombres de los nodos, ¿no? Nodo 1 y nodo 2. Lo siguiente que vamos a configurar es el archivo yarn_site. Aquí estos son valores en realidad de la cantidad de memoria RAM que va a ocupar el servicio del yarn. En este caso, como estos archivos luego van a ser copiados a mis esclavos, los cuales tienen un máximo de 1,5 GB, yo le he puesto que el máximo de memoria que puede ocupar es de 1 GB. Bien, y el mínimo de 128 megabits. Esta parte de aquí se encuentra muy bien explicada en uno de los links que voy a colgar, de los cuales me guié. Vale mencionar que yo utilicé varios links para la instalación de Hadoop, todos estos de acá, porque no siempre la información que está completa. Y también porque durante la instalación ustedes van a encontrar errores que son propios del ambiente que ustedes han levantado y no están muy bien detallados en un solo link, ¿no? Entonces es bueno que siempre consulten más de una fuente a la vez cuando realizan este tipo de instalaciones. Bien,
Una vez que hemos guardado este archivo, salimos y procedemos con el siguiente archivo de configuración. Disculpen. Lo siguiente que tenemos que modificar es el archivo map_red_site. Aquí nuevamente le vamos a decir cuánta memoria va a utilizar el proceso de map y de reduce. Aquí yo le he puesto cantidades menores a las del yarn. Eso también, como les comento, está muy bien explicado en este link de acá, que te dice, por ejemplo, la tarea de reduce tiene que ser menor a la cantidad, o sea, la memoria que ocupa la tarea de reduce tiene que ser menor a la que se ha reservado para el proceso del yarn, por ejemplo, ¿no? Eso ya lo pueden leer con detenimiento en el link que les estoy poniendo. Una vez que hemos modificado estos archivos de configuración, lo que tenemos que hacer es copiar estos archivos hacia los destinos, o sea, hacia el nodo 1 y hacia el nodo 2. Para esto ejecutamos un SCP. Aquí lo tenemos. Lo voy a copiar y pegar simplemente. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Que voy a copiar todos los archivos que se encuentran dentro de la ruta home, Hadoop, Hadoop, etc, Hadoop, que es la ruta en la cual estoy. Asterisco es para que copie todos los archivos y le voy a decir hacia dónde lo voy a copiar, hacia el nodo 2 dentro de la misma ruta. Como ya se ha creado un acceso sin clave, no me va a pedir password para ejecutar la copia, simplemente va a copiar los archivos. Lo mismo repetimos para el nodo 1. Una vez que ya hemos copiado los archivos en el nodo 1 y en el nodo 2, lo que tenemos que hacer es levantar el proceso del Hadoop. Para esto, ¿cómo lo hacemos? Simplemente nos podemos mover a la ruta sbin. Lo voy a hacer moviéndome a la ruta sbin para que puedan verlo. Hadoop. Disculpen. Primero voy a retroceder a mi home. Cuando ejecutan cd sin argumentos, lo mueve automáticamente a su home. Y luego voy a entrar nuevamente a la ruta Hadoop. Y aquí me voy a la carpeta sbin. Aquí están los procesos para levantar y bajar el servicio de Hadoop. Ahora, como les comenté al inicio, si es que yo no he definido el path, o sea, si es que no he agregado esta ruta a mi path, yo tendría que moverme a esta ruta para poder ejecutar estos comandos. Pero como yo ya tengo el path definido dentro de mi profile, simplemente me muevo, por ejemplo, a mi home y ejecuto el start all, por ejemplo, ¿no? Start all.sh. Y con esto, obviamente siendo el usuario Hadoop, si lo levanto con el root, me podría generar no un conflicto, pero el superusuario sería el root. En este caso no me conviene que sea el root, entonces lo estoy levantando con el usuario Hadoop. Cuando ejecuto esto, esperamos un momento, unos 10 segundos, y va a comenzar a levantar los procesos. Vamos a esperar. Ahí me dice que ya levantó el name node en el node master. Y está levantando los data nodes. Los data nodes que son el nodo 1 y el nodo 2. Esperamos un momento más, ya va a terminar de levantar el proceso. Cuando les salga un error al momento que ustedes levantan un servicio, siempre es bueno que el mensaje de error que les sale, si es que no tienen idea de a qué se pueda deber el error, lo googleen en internet. Por lo general, casi siempre es un tema de permisos, un tema de que está buscando un archivo en una ruta que no existe, o de repente en un archivo de configuración ustedes no se dieron cuenta y antes de guardar introdujeron un carácter extraño como una coma, un punto y coma, un apóstrofe. Eso suele suceder muy seguido, entonces tienen que tener mucho cuidado cuando editan los archivos de configuración. Ahora, cuando traen archivos de configuración por defecto, que son algunos templates, lo que yo sugiero hacer es primero hacer una copia del template, no sé, copiarlo y guardarlo con el mismo nombre .old, por ejemplo, y luego editar el archivo, ¿no? De manera que si yo cometí algún error, por ejemplo, me borré 5 líneas del archivo de configuración, lo único que hago es restaurar a partir del backup que tomé del archivo original, ¿no?
Bien, en este caso ya levantó el servicio. Como han visto, yo no ha sido necesario que me mueva la ruta para ejecutar el comando, porque ya lo reconoce dentro de mi pad. Y para validar el servicio simplemente ejecuto JPS y me dice los PIDs, o sea, los procesos, el process ID con los cuales están levantados estos servicios, ¿no? Si yo ejecuto un ps-f y filtro por el process ID, me debería dar el proceso, ¿no? Ahí, por ejemplo, me está indicando el proceso que está levantado. Ahora, yo no he necesitado entrar ni al nodo 1 ni al nodo 2 para levantar el proceso, pero sin embargo, si yo ejecuto aquí el JPS, me va a decir que el proceso está arriba. ¿Por qué? Porque ya internamente él se ha conectado sin password a los servidores y ha levantado el servicio. Entonces, con esto ya queda configurado mi Hadoop. ¿Cómo lo valido? Simplemente, por ejemplo, hago un HDFS, DFS, no sé, mkdir, -mkdir, test 213, por ejemplo, ¿no? Y ahí ya creo una carpeta. ¿Cómo lo valido? Ejecuto lo mismo, pero acá le pongo, por ejemplo, ls, ¿no? Y me va a decir cuáles son los archivos de HDFS que están dentro, o las carpetas HDFS, ¿no? En este caso, aquí está la carpeta que acabo de crear con el usuario Hadoop, ¿no? Que es el superusuario que pertenece al supergroup. Este usuario que aparece aquí de uHype lo vamos a ver en un siguiente video, que es el usuario que yo creé para poder levantar el servicio de Hype. Entonces, hasta aquí termina la parte de la instalación del Hadoop.